hay quien dice que debería estar prohibido las predicaciones temáticas. Bueno, tiene una razón de ser, porque la predicación temática es muy peligrosa, porque siempre está fuera de contexto en un sentido, ¿no? Tú lo puedes hacer decir al texto casi lo que quieras, coges versos salteados, por eso que hay que tener cuidado. Siempre que tenemos alguna predicación temática, contextualizarlo todo bien. Esta es una predicación temática, pero espero no salirme del espíritu de la palabra, obviamente. Como sabéis, el libro de Proverbios es eminentemente práctico. Probablemente el libro más práctico de la Escritura, probablemente. Trata muchísimos aspectos de la vida cotidiana, además, y da consejos que son muy útiles para mejorar el trabajo, las relaciones, la salud, un largo etcétera de temas que podríamos poner. Y curiosamente es muy útil independientemente de que seamos creyentes o no. Es un libro que nos enseña para la vida cotidiana. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy general, pero que afecta a todos los aspectos de nuestra vida y afecta a los aspectos desde los más pequeños e intrascendentes hasta los más relevantes e importantes de nuestra vida. Se trata de nuestra actitud a la hora de hacer cualquier cosa. Hablamos, por lo tanto, de actitud antes de hacer cualquier cosa. Está bien tratar ahora este tema, al principio de Proverbios. Como sabéis, solo hemos tratado la introducción y el tema principal de Proverbios, que lo trató Pedro hace un mes, ¿verdad? Que es buscar la sabiduría. Pero está bien tratar ahora este tema, porque este tema, tomar la iniciativa, está en todos los temas prácticamente que vamos a tratar. Este tema está detrás de todos los temas. Porque es importante tomar la iniciativa para hacer el bien, para ser disciplinados, para el matrimonio, para el trabajo, etcétera, etcétera. Voy a usar en esta mañana intencionadamente términos actuales que podíamos escuchar perfectamente en una entrevista de trabajo, que podíamos escuchar a un coaching moderno hablando de este tema, pero son términos distintos, pero vamos a ver que el concepto es similar o es el mismo realmente. Y lo hago intencionadamente para, de esta forma, nos demos cuenta que la Biblia es actual y es para hoy, para nosotros hoy. Y concretamente el libro de Proverbios es actual también y es para nosotros hoy. Al entrar en este tema, os cuento primero una pequeña etapa de mi vida y esto lo hago por un motivo, para intentar mostrar o hacer ver lo importante que es la actitud en la vida, la actitud frente a las cosas, lo importante que es la actitud. En una etapa de mi vida tuve el mayor cambio de actitud, en concreto con respecto a los estudios. Y ese cambio produjo en mi vida, tenía entonces 15 años solamente, estudios de secundaria, de un año de tener todas las asignaturas suspensas, todas, excepto las que todo el mundo aprobaba, que era gimnasia y no recuerdo la otra. Religión, ética, puede ser. El siguiente año aprobé con todos sobresalientes, excepto 2 notables. Eso es literal, porque eso es parte de mi vida, por eso cuento esta experiencia. Y simplemente la única diferencia que hay entre un año y otro, son 2 años consecutivos, fue eso que vemos en pantalla, cambio de actitud. Bueno, en medio está mi conversión, me cambió, me hizo responsable, empecé a tomar en serio los estudios. Pero fijaros, un cambio de actitud, de tomar la iniciativa, en este caso de ser proactivo, ahora hablaremos de eso. Fijaros cómo puede cambiar totalmente las cosas. No necesariamente, pero en la mayoría de los casos puede ser un cambio determinante en nuestras vidas.
Por eso es tan importante hablar de este tema. Empecé a tomar la iniciativa, empecé a tomar en serio los estudios. Y hoy en día se diría, en el lenguaje moderno técnico, empecé a ser proactivo. Quedaros con esta palabra, porque esta es la palabra principal de este mensaje de esta mañana, ser proactivo. Esta es la palabra clave de esta predicación. El término proactivo lo popularizó el psicólogo Viktor Frankl, aunque no fue él realmente quien inventó este término. Frankl lo utilizó en su famoso libro El hombre en busca de sentido, del año 1946, donde hablaba de la capacidad humana de elegir una actitud frente a cualquier circunstancia. Incluso en situaciones extremas como los campos de concentración nazis, él usaba proactivo para describir a las personas que toman responsabilidad de sus propias vidas en lugar de simplemente reaccionar a los estímulos externos. Más adelante, el término fue adoptado y difundido ampliamente por Stephen R. Covey en su libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Estos son libros de autoayuda, ¿no?, que hoy en día vemos muchos, donde el primer hábito es precisamente ser proactivo. Esto fue en el año 1989, ya un poco más cercano. Fijaros en las palabras, proactivo y reactivo. Proactivo, que actúa antes, ya tiene la intención de actuar antes, y reactivo, actúa cuando le pinchan, cuando lo actúa, ¿no? Es una reacción. Creo que ya es bastante descriptiva estas palabras. Ahora bien, ¿qué es ser proactivo? Bueno, vamos a ver si consigo darle para adelante. Según, bueno, está muy pequeña la letra, lo siento. Yo en el ordenador las vi muy grandes, pero para una vez que hago una presentación. Esto es una definición de San Google. Hoy en día Google nos da todas las definiciones y todo. Ahí tenemos todo. Pero son buenas definiciones. Ser proactivos significa... Ahora vamos a la palabra, no os preocupéis, ahora vamos a la palabra. Ser proactivo significa tomar la iniciativa. Escuchad bien lo que significa. Tomar la iniciativa y actuar con anticipación. En lugar de simplemente reaccionar a las situaciones a medida que surgen. La proactividad es la capacidad de anticiparse a los problemas, necesidades o cambios y actuar de manera intencional para influir en los resultados, en lugar de esperar a que las circunstancias se den por sí solas. Ser proactivo es una actitud que nos ayuda a ser más efectivos, a tomar el control de nuestras vidas y a vivir con propósito. Nos permite avanzar con claridad, estar preparados ante los desafíos y aprovechar las oportunidades. Es una forma de vivir intencionalmente, buscando siempre el bien, la mejora personal y el impacto positivo en los demás. Fijaros qué buenas definiciones de ser proactivo. Ahora bien, ¿es un concepto bíblico? ¿Es un concepto bíblico? ¿Es ser proactivo? ¿Qué vienes tú con cosas modernas ahí, proactivo? ¿Qué es eso? A mí hablo de la palabra. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Más concretamente, ¿qué dice el libro de Proverbios? Aunque le han puesto el nombre hace poco, la Biblia ya hace mucho tiempo que hablaba de este concepto, hace muchísimo tiempo, pero lógicamente lo hace con otro lenguaje. Proactivo no es un término bíblico. Buscarlo en la Biblia, no lo vais a encontrar. Bueno, creo que no está. Pero, sin embargo, es un concepto bíblico, que sí aparece en el libro de Proverbios, le sale por los poros al libro de Proverbios. Hay muchísimo tema en el libro de Proverbios acerca de la proactividad y de ser proactivo. Ese concepto que vamos a intentar describir. Ahora, hay que hacer una traducción al lenguaje bíblico, porque, lógicamente, el lenguaje cambia, los términos cambian, pero el concepto sigue siendo el mismo. Proactivo tiene que ver con esto.
ser proactivo es ser diligente. Estamos hablando prácticamente de lo mismo. Bueno, podría haber matices. Ser proactivo es ser solícito. También podríamos incluir prudente, incluso sabio, en una parte, pero tiene mucho que ver con esto, ser diligente. Y esto, buscad en Proverbios. Aparece desde el principio al final. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. La diligencia se refiere al cuidado, prontitud y esmero con que una persona realiza una tarea. Y por otro lado tenemos el otro polo, ¿no? Lo contrario, que es ser reactivo. Solo actúas cuando sucede algo, ¿no? ¿Qué sería en la traducción en términos bíblicos el perezoso? Perezoso o el negligente también. Fijaros, el negligente es un poco opuesto a diligente. Perezoso es opuesto a solícito. Ahí están en distinta posición, pero bueno, creo que recogen perfectamente. Estamos hablando de lo mismo, pero intencionalmente pongo estos términos más modernos para ver que la Biblia también es moderna y habla de temas actuales. Unos ejemplos bíblicos, vamos a ver. Y, lógicamente, podríamos poner muchísimos textos. Y he seleccionado estos textos y vamos a ir leyendo. Y perdonad que está la letra muy pequeña, pero si os parece, podéis buscarlo. Proverbios 6, versos del 6 al 8. Estos son uno de los textos principales para hoy. Proverbios 6, del 6 al 8, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Podemos leer mucho más, pero creo que es suficiente. Aquí tenemos el ejemplo de la hormiga, como un animal insignificante, sin embargo que nos da una lección importantísima de previsión, de trabajo, de proactividad. Proverbios 12:24 dice: la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. El que es diligente, el que es proactivo, lógicamente va a tener más relevancia. Dice Proverbios 13:4, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. La reactividad o la pereza lleva normalmente al fracaso, a la inactividad. Proverbios 15:19, el camino del perezoso es como seto de espinas, mas la vereda de los rectos como una calzada. Aún por encima del perezoso parece que se le complica más el camino, la senda, se le hace más difícil. Proverbios 18:9, también el que es negligente en su trabajo es hermano de hombre disipador. Es decir, disipador es alguien que malgasta su tiempo, energía y sus recursos. Eso es disipador. Entonces el negligente es hermano, es decir, tiene que ver con eso, ¿no? Que malgasta su vida en un sentido. Proverbios 24. El perezoso no hará a causa del invierno. Lo cierto es que siempre hay una excusa, ¿verdad? Es invierno. Hace frío, está lloviendo, no vamos a arar. Pedirá pues en la siega y no hallará. Estas son las consecuencias de caer en esa reactividad o en la pereza. Y dos más, sí. 22-29. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Este solícito tiene mucho que ver también con diligente o proactivo, como diríamos hoy en día. Dice, delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición, es decir, va a ser reconocido también socialmente. Y hoy en día la sociedad reconoce a las personas proactivas. En los trabajos se busca a las personas que son proactivas en el trabajo. Es lo que buscan las empresas y es algo reconocido en la sociedad. Y es algo
que se busca, que se estudia y que se enseña hoy en día a muchos niveles. Y como último texto, ahora para no daros la paliza con muchísimas citas, pero este texto muy importante, que expresa y refleja muy bien lo que es la actitud del reactivo. Pasé junto al campo del hombre. Estamos en Proverbios 24, vamos a leer solo del 30 al 32. Proverbios 24, 30. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y aquí, que por toda ella había crecido los espinos, ortigas, y habían ya cubierto su faz. Y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Podríamos seguir leyendo, pero no vamos a hacerlo para no meter muchas citas. Pero aquí vemos un texto que ejemplifica muy bien cómo es o cómo suele ser la vida cuando caemos en la reactividad, cuando caemos en la pereza. ¿Qué nos dicen estos textos en líneas generales? Bueno, estos proverbios elogian al hombre diligente, prevenido, prudente, que actúa con sabiduría antes de que surjan los problemas, en contraste con el insensato, que solo reacciona cuando ya es demasiado tarde. En resumen, Proverbios enseña que vivir, en términos actuales, con proactividad es vivir con sabiduría, mientras que la reactividad, es decir, la pereza, la negligencia, lleva al fracaso y al sufrimiento. Ahora, para entender un poco más y verlo un poco ejemplificado, vamos a ver 3 ejemplos. Uno de ellos ya lo vimos en este último texto, el jardinero, un jardinero diligente, un jardinero proactivo, podríamos decir, es aquel que tiene un jardín precioso, pero no porque salga de sí, suyo, sino porque no espera a que crezcan las malas hierbas, las arranca cuando las ve, ara la tierra para que se mantenga aireada, no descuida el riego en ningún momento, no espera a que las plagas ataquen, sino que las previene, echa cada año el fertilizante adecuado para que el suelo esté nutrido, se adelanta a los problemas antes de que puedan surgir. Pero ¿qué hace aquel, el que no es proactivo? Actúa cuando ya tiene los problemas encima. Ve la plaga, entonces actúa, pero normalmente suele ser demasiado tarde. Entonces el jardín de aquel que no es proactivo, podéis imaginaros cómo está, ¿verdad? Otro ejemplo para entender un poco esto. Un buen capitán que está navegando y ve venir una tormenta. Ya la ve de lejos, porque en el mar se ven muy fácilmente las tormentas de lejos venir. A muchos kilómetros ya se ven las tormentas. Toma medidas ya antes, sujeta bien la carga, la mercancía, revisa bien y sujeta bien todo aquello que está en cubierta, prepara el barco para encarar las olas que van a venir, avisa a la tripulación para que se preparen también y que se prepara para lo que viene, claro. En estos casos una buena preparación puede ser determinante de sufrir muchas pérdidas o de apenas sufrir daños. Pero aquel que no es precavido, que espera que esté la tormenta encima, ¿qué ocurre? Que cuando actúa demasiado tarde normalmente sufre pérdidas. Otro ejemplo de proactividad, en este caso, servicio antiincendios de una ciudad. Un servicio de antiincendios efectivo en una ciudad sería aquel que no solo actúa cuando hay fuego, sino que previene, forma y educa a la población a cómo actuar en caso de incendio, realiza inspecciones preventivas, limpia las malezas de los caminos que pueden ser susceptibles de arder. Es decir, una buena gestión es anticiparse a los problemas. Dice Proverbios 22:3, el prudente ve el mal y se esconde. Fijaros, el prudente ve el mal y se esconde. Mas los simples, aquí hay otro término, ¿verdad? Curioso, mas los simples siguen adelante y son castigados. El ver venir de lejos y actuar con anticipación. Ahora bien, vamos a ver una pequeña tabla, para situarnos bien, a ver qué significa y qué es esto de ser proactivo y ser reactivo.
Bueno, los dos textos de referencia que he puesto, que ahora no los tengo aquí escritos, ahí los tenemos, es precisamente el de la hormiga que acabamos de leer. Ahí vemos lo que debe aprender una persona, ¿no? De ser previsor, de planificar, de adelantarse. Trabajo, ¿verdad? La hormiga nos enseña el tema del trabajo, la constancia, en fin, aquí tenemos muchas lecciones. Y por otro lado tenemos el reactivo, el perezoso, ¿verdad? Aquel campo, aquel jardinero que tiene el campo, pues todo con silvas y con maleza. ¿Por qué? Porque no trabajó, no fue proactivo en ese sentido. ¿Qué diferencias? Aquí podríamos poner muchas cosas que van implícitas y explícitas en algún caso en estos textos. Obviamente lo primero tiene que ver con la actitud. Esto es lo primero. Y la actitud del proactivo es que toma la iniciativa. Esa es la diferencia, toma la iniciativa. Sin embargo, el reactivo espera que algo ocurra para actuar. Eso en todos los ámbitos de la vida. Aquel que es proactivo no necesita que le digan, oye, mira, haz esto. No, tiene la iniciativa, es decir, voy a actuar antes de que venga alguna situación determinada. Eso en cuanto a la actitud. En cuanto a la planificación, obviamente, es creo que bastante evidente, ¿no? Anticipa, se prepara para los desafíos. La hormiga, tan insignificante que la pisamos y desaparece, durante el verano recoge, ¿verdad? Para llegar, cuando llegue el invierno, pueda tener esos alimentos para todo el hormiguero. ¿Qué hace el reactivo en este caso? Improvisa, la improvisación. Es importante saber improvisar, pero no suele ser demasiado útil. Es bueno anticiparse, es bueno planificar y no responder solo cuando sea necesario. En cuanto al control emocional, bueno, ya nos vamos un poco más allá del texto, ¿no? Va muy, muy implícito esto. Pero obviamente una persona proactiva mantiene el control emocional porque está pensando más adelante. Tiene un plan. Entonces, suele ser más estable en ese sentido. Pero una persona reactiva, lo que suele pasarle cuando viene un problema se altera. Es decir, es más inestable. Reacciona según las circunstancias. Por eso es reactivo, de reacción. Reacciona. ¿Cómo podría ser el diálogo interno de un proactivo? Pues podría ser qué puedo hacer para mejorar esto. ¿Qué puedo hacer para mejorar esto? Pero ¿cómo es el diálogo interno de aquel que es reactivo? Bueno, esto es un desastre, esto es lo que hay, no puedo hacer nada. La culpa es de... Qué fácil, ¿verdad? Echar la culpa. Más cosas. Un proactivo tiene objetivos, se marca metas. Tiene una dirección en la vida. Voy a caminar en esta dirección. Tengo estas metas, estos objetivos. Pero aquella persona que es reactiva actúa por impulso, sin preparación o reflexión previa. Es decir, no tiene metas. Es un dejarse llevar. Es un a ver qué pasa. Voy a vivir a ver qué pasa. El a ver qué pasa no suele funcionar muy bien. Dos cosas más. Responsabilidad es curioso, pero normalmente una persona proactiva asume la responsabilidad. Dice, no, yo tengo mi responsabilidad en esto, voy a hacer esto, voy a luchar por esto, es mi responsabilidad. Sin embargo, la persona reactiva, ¿qué hace? Esto es por culpa de, como dije antes, ¿verdad? Culpa a otros o culpa a las circunstancias. Es que la culpa es de los otros, es que esto es siempre así, es que esto no funciona así. No, yo asumo mi responsabilidad y en lo que esté en mi mano voy a hacerlo para mejorar. Obviamente, esto ya es muy obvio. ¿Cuál es? Me comía esta en cuanto al tiempo. Es evidente también, una persona proactiva no solo valora, sino que administra bien su tiempo, y una persona reactiva, ¿qué hace? Lo desperdicia.
lo deja pasar. Y por último, ¿cuáles son los resultados? Bueno, esto podría ser bastante evidente, ¿no? Normalmente la persona proactiva suele lograr objetivos, no siempre necesariamente, pero lo que sí suele crecer. Una persona que crece, una persona reactiva, en el ámbito que sea, va a tener resultados inciertos. Sí es cierto que en muchos casos se producen buenos resultados, pero normalmente suelen llevar al fracaso, como dice el libro de Proverbios. Lo cierto es que todo esto vale para todos los ámbitos de nuestra vida, para todos los ámbitos de nuestra vida. Trabajo, familia, por supuesto nuestra relación con Dios, en ministerios, en la Iglesia, para todos los ámbitos de la vida. Y es una sabiduría que se encuentra latente en todo el libro, desde Proverbios, desde la página 1 hasta la última. Vamos a ver este tema latente en todos los temas. ¿Cómo podía ser en la práctica, en el trabajo? Ana, una persona proactiva, nota que su equipo está teniendo retrasos en los proyectos. Antes de que el jefe diga algo, propone una nueva forma de organizar las tareas y mejorar la comunicación. Sin embargo, Carlos, que es reactivo, espera que su jefe le llame la atención por los retrasos antes de hacer algo al respecto. Solo entonces empieza a cambiar su forma de trabajar. Otro ejemplo, vamos a ver bastantes ejemplos, es para entenderlo bien. En la vida personal, Luis, que es proactivo, quiere mejorar su salud, así que comienza a comer mejor. Seguramente sea comer menos, esto de comer mejor, pero bueno, hay más cosas, ¿no? Y hacer ejercicio antes de que el médico le diga que tiene un problema. Sin embargo, Marta, que es un poco reactiva en este sentido, sigue con malos hábitos hasta que en un chequeo médico detectan que tiene el colesterol alto. Entonces sí que decide cambiar su estilo de vida. Pero fijaros, solo cuando el médico se lo dice. En la escuela o la universidad, Paula sabe que el examen final es en un mes. Empieza a estudiar poco a poco, desde ya, para estar preparada. Pero Tomás no estudia hasta que faltan 2 días para el examen y entra en pánico, tratando de ponerse al día. En la iglesia, Miguel sabe que tiene que preparar el sermón dentro de un mes y se prepara con antelación. Lee y relee el texto, va leyendo comentarios, va buscando aplicaciones, trabaja el tema y que llega el día y viene preparado. Pero Abel, 2 días antes, empieza a preparar con angustia, a leer el texto, a buscar información y a buscar textos, hasta que llega el día con agobio. Qué importante es tener la actitud adecuada, porque, como dije al principio, a veces lo que puede cambiar casi todo es la actitud. Y yo lo he vivido en mi experiencia, de ser un fracaso escolar absoluto al ser alguien elogiado. El profesor me elogiaba delante de los demás compañeros de clase. Es decir, pero yo, la misma persona, simplemente con un pequeño cambio de actitud. En este caso estoy hablando con respecto a los estudios. Pero esto pasa en todos los ámbitos de nuestra vida, incluyendo también aspectos espirituales. Entonces, animaros y animarme a buscar y luchar, ser proactivos en nuestra vida cristiana. Pueden cambiar muchísimas cosas en nuestra vida. Porque ¿cómo hemos de tomar la vida? La pregunta es, ¿dejarnos llevar a merced de las circunstancias? Como dije antes, a ver qué pasa. Vivimos, a ver qué pasa. A ver qué pasa mañana. Ir actuando según vienen las situaciones, resolviendo problemas, arreglando los marrones que van saliendo de la vida. Esta es la vida, esto es un modelo de vida. O por otro lado, tomar el control de nuestra vida, marcarnos objetivos. Vivir con propósito. Ya hace tiempo habíamos estudiado esta serie, ¿verdad? La vida con propósito. Vivir con determinación, actuar
con sabiduría y planificación. Bueno, para vuestra tranquilidad, no existe nadie totalmente proactivo. Todos somos proactivos en algunas áreas y somos reactivos en otras. Yo soy proactivo en algunas áreas, no muchas, y en muchas otras áreas soy muy reactivo. La cuestión aquí es identificar dónde nosotros tenemos que mejorar en este sentido. ¿Dónde están nuestras áreas, nuestros puntos negros, verdad? Y donde vemos que podemos mejorar. Y voy a terminar con una serie de ejemplos. En este caso, no estoy muy convencido porque quería ser un poco más amplio, pero sí está un poco centrados a la vida en la comunidad de la Iglesia. Pero bueno, creo que nos valen para entender un poco, ¿no? Y para ver ya, detectar, en esto que voy a leer, detectar cuáles pueden ser algunos de nuestros puntos de reactividad o cuáles pueden ser nuestros puntos fuertes. En la búsqueda de crecimiento personal, un miembro de la Iglesia que es proactivo se compromete a crecer en su relación con Dios. Mediante la oración diaria y la lectura de la Biblia y participando en los estudios bíblicos y grupos pequeños, se disciplina para buscar la sabiduría y la madurez espiritual continuamente. Un miembro reactivo de la Iglesia es aquel que solo busca crecimiento espiritual cuando siente que su vida está desordenada o cuando atraviesa una crisis personal. La búsqueda de Dios es más una reacción a la necesidad de ayuda en lugar de un compromiso constante. En cuanto a la participación activa en la comunidad de la Iglesia, una persona proactiva es un miembro que se involucra en varios aspectos de la Iglesia, de la vida de la Iglesia, ya sea en la enseñanza de los niños, en el ministerio de la música, en las actividades de la Iglesia, en la ayuda a los necesitados o en la organización de eventos. Se siente responsable del bienestar de la Iglesia y busca contribuir constantemente. Una persona reactiva sería aquel que solo participa en las actividades de la Iglesia cuando se le pide o cuando hay una necesidad urgente. Su implicación no es constante y solo responde cuando se le recuerda o cuando algo le afecta directamente. Oración por otros miembros. Una persona proactiva es un miembro que ora regularmente por otros, incluso sin que se le pida. Puede orar por los líderes de la Iglesia, por aquellos que atraviesan dificultades o por las decisiones que se toman en la Iglesia. Sabe que la oración es una responsabilidad personal que impacta a toda la comunidad. Sin embargo, una persona reactiva es un miembro que ora por otros solo cuando se le informa sobre una necesidad o una crisis en particular, como una enfermedad grave o una situación de emergencia. La oración se convierte en algo reactivo a la noticia de la situación en lugar de una práctica diaria. Con respecto al discipulado, un miembro de la Iglesia que es proactivo busca a otros para guiarlos en su caminar cristiano, ofrece consejos, está dispuesto a compartir su experiencia de vida con los demás. Este miembro busca invertir en otros creyentes, incluso en nuevas personas en la Iglesia, y les ofrece apoyo continuo. Sin embargo, una persona reactiva solo se ofrece para ayudar a otros cuando alguien se acerca a él directamente pidiendo consejo o apoyo, o cuando nota que hay una crisis. El enfoque es más de respuesta que de anticipación. Con respecto al evangelismo, aquel que es proactivo pues tiene el hábito de invitar a sus amigos, familiares o compañeros de trabajo a las actividades de la Iglesia, sabiendo que la evangelización es parte de su llamado cristiano, busca oportunidades para compartir su fe y conectar a otros con Dios. Sin embargo, reactivo es aquel que solo invita a las personas a la Iglesia cuando se le pide o cuando escucha que alguien está buscando algo espiritual o necesita apoyo. El evangelismo no es una acción proactiva, sino una respuesta a situaciones específicas. Gestión de las finanzas personales, esto ya es más personal.
Un proactivo administra sus recursos financieros de manera sabia, estableciendo presupuesto, ahorrando y dando generosamente al ministerio y a los demás. A menudo decide ser un buen mayordomo de lo que tiene, planificando sus ofrendas y ayudas con anticipación. Un miembro que solo se preocupa por sus finanzas cuando un miembro solo se preocupa, estamos hablando ahora del reactivo, de sus finanzas cuando surgen problemas o emergencias, como cuando las deudas se acumulan o cuando surge una necesidad urgente en la iglesia o en la comunidad. La generosidad es algo que solo ocurre cuando se le recuerda o cuando ve que otros lo están haciendo. Resolución de conflictos. Una persona proactiva tiene un enfoque preventivo en las relaciones, buscando resolver desacuerdos y malentendidos de manera pacífica y antes de que se conviertan en problemas mayores. Practica la reconciliación siguiendo los principios bíblicos, como vemos en Mateo 18:15. Sin embargo, una persona reactiva sería aquel que espera hasta que el conflicto ha escalado para intervenir, ya sea en su propio caso o en el de otros. Solo se involucra cuando el problema es evidente y cuando alguien ya ha hecho una queja formal. Con respecto al ánimo y la relación con otros miembros, una persona proactiva es un miembro que busca activamente alentar a los demás en la iglesia, enviando mensajes, haciendo llamados o demostrando gratitud. Se asegura de que otros se sientan valorados y motivados, especialmente en tiempos difíciles. Sin embargo, un miembro reactivo solo expresa ánimo o aprecio cuando se le solicita o cuando alguien en particular está pasando por una crisis. Solo se enfoca en el bienestar general de los demás, no se enfoca en el bienestar general de los demás de manera continua. Asistencia regular a los cultos. Un miembro que es proactivo se compromete a asistir regularmente a los cultos, eventos de la Iglesia, entendiendo que es parte de su crecimiento espiritual y de su comunidad. Además, se prepara mental y espiritualmente antes de asistir. Una persona reactiva asiste a los cultos de manera irregular y solo se presenta cuando tiene tiempo o cuando siente que necesita escuchar un mensaje específico. A menudo su asistencia depende de circunstancias externas, como una crisis o un evento especial. Cuidado y apoyo a los necesitados. Un miembro proactivo, una persona proactiva, está pendiente de las necesidades de los demás, ya sea dentro de la iglesia o fuera de ella, y actúa con generosidad, ofrece su tiempo, recursos y habilidades para servir a los demás necesitados antes de que pida ayuda. Sin embargo, una persona reactiva ofrece ayuda solo cuando la situación es urgente o cuando otros lo llaman para participar, como cuando alguien está pasando por una situación grave, enfermedad, desempleo, etc., pero no busca oportunidades para ayudar por iniciativa propia. Y por último, como último ejemplo, la puntualidad. Algo que esto no hacía falta decirlo, porque todos cumplimos perfectamente. Aquel proactivo procura llegar siempre antes de que comience el culto, se prepara espiritualmente para estar en sintonía con el Señor y con los hermanos, teniendo un tiempo de oración antes de comenzar la reunión. Pero el reactivo casi siempre llega tarde. Normalmente se pierde la mayor parte del tiempo de alabanza, viene de mal humor y además aún por encima muchas veces molesta al entrar porque hace ruido cuando el culto está ya comenzado. No os voy a daros mucho más la paliza en esta mañana. Podríamos decir infinitud de ejemplos, pero he puesto muchos ejemplos, en este caso dentro del ámbito, ¿no?, de la congregación sobre todo, pero podríamos extenderlo a todos los ámbitos, como dije, de nuestra vida. Pero esto es una enseñanza muy importante que aparece en el libro de Proverbios, y si lo leéis vais a verlo de principio a final. Y si aparece, es por algo, porque es muy importante para nuestra vida. Y como dije antes, seamos o no creyentes, esto es una enseñanza para la vida, que nos va a venir bien para la vida, que eso nos ayude a tener esta actitud. Y no, esto no quiere decir colgarnos el mérito a nosotros mismos. Yo voy a tener el éxito en mi vida porque voy a cambiar. Porque el éxito, y es una palabra que no suena muy bien, pero lo da el Señor, y es el Señor. Desde luego, confiando en el Señor es como llegamos. Pero el libro de Proverbios nos enseña a que necesitamos ser proactivos, a que necesitamos ser diligentes
especialmente en las cosas del Señor. Y no me enredo más, voy a tener una oración y terminamos con esto. Te damos gracias, Señor, porque podemos estar en esta mañana en tu presencia, hemos disfrutado de la alabanza, hemos abierto tu palabra y aún reconocemos que no podemos sondear todo lo que nos dices ni entender en profundidad, pero lo que entendemos nos asombra. Te pido que nos ayudes, Señor, a tomar la iniciativa, especialmente cuando hablamos de tus cosas, cuando hablamos de las cosas espirituales. Sabemos que no va a ser por nuestra iniciativa, ni por nuestros méritos, ni por nuestra capacidad. Sabemos que es por tu Espíritu, sabemos que es en tus fuerzas, pero sí sabemos que necesitamos una actitud adecuada. Ayúdanos a tener la actitud adecuada. Y como nos enseña tu libro de Proverbios, podamos acercarnos a ti de esta manera. Sabemos que es fácil y la situación de la vida, con tanto estrés, las situaciones laborales y sociales actuales que a veces nos confunden, pero ayúdanos a levantar nuestra mirada a ti y tomar la iniciativa de dar pasos hacia ti. Te pido ahora que nos bendigas y que nos despidas con tu bendición, en el bendito nombre del Señor Jesús. Amén.